Empezamos, amigos, la semana y por supuesto comentando lo que nos deja esta edición de APEC, la tercera edición como país anfitrión, y por supuesto no está ajeno a nuestras fuerzas militares en el marco de la innovación, el proceso de modernización, y para ello nos acompaña el ministro de Defensa, Walter Astudillo. ¿Qué tal, ministro? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido. Bueno, hablábamos pues de todo lo que ha representado APEC, ¿no? Para las pymes, para nuestra agroexportación, para ver, por ejemplo, la conectividad y el nivel de infraestructura que tenemos ahora con el puerto de Chancay. No está ajeno a ello y a este proceso y a este alcance y a estos TLCs nuestras Fuerzas Armadas, que entran en un franco proceso de modernización, sobre todo con alianzas estratégicas. ¿Cuáles son ellas? Yo creo que acá es importante resaltar, siempre hemos hablado de la vinculación o la interdependencia entre la seguridad y la economía y el desarrollo. Y creo que este foro de cooperación económica, APEC 2024, nos lo muestra, ¿no? Porque ya el sector defensa se ha visto fortalecido e involucrado en diferentes acuerdos, particularmente con la República de Corea y Japón. Claro, claro que sí. En el caso de Corea, y ahí tenemos que citar a nuestras Fuerzas Armadas en cuanto al ejército y a nuestra Marina de Guerra del Perú. Si vemos, por ejemplo, en el caso de la fábrica de armas y municiones FAME, se ha firmado un acuerdo importante con Hyundai, me parece. ¿En qué consiste, ministro? ¿Qué nos va a proporcionar al Estado peruano? Primero aclarar. Sí, claro. Existe una política de Estado, la 9ª exactamente, sobre seguridad, en el cual se establece el compromiso del Estado peruano para mantener la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas. Entonces, el gobierno, con la política de gobierno, este año, a partir del mes de abril, se han firmado sendos contratos, convenios, acuerdos de cooperación, en el caso de CIMA, con Hyundai Heavy, que es un astillero de clase mundial, en el caso de FAME, la fábrica de armamento y municiones del ejército, con Hyundai Rotem, que también es un constructor de líder mundial en temas de vehículos blindados y vehículos especiales. Y el SEMAN de la Fuerza Aérea ha suscrito convenios con la industria aeroespacial coreana. Entonces creo que esto es una muestra de que el gobierno ha tomado con seriedad el mantenimiento de la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas, pero pensando de manera responsable e inteligente, en el mediano y largo plazo. No con las licitaciones a las cuales estamos acostumbrados, sino con la cofabricación. Yo creo que eso es un impulso muy fuerte y que demuestra que también del sector defensa se puede contribuir a la economía nacional. A la economía nacional. Claro, y ya no solamente pasa a ser un tema de territorialidad, ¿no es cierto?, sino también la mística, pero también la identidad de la institución y, por qué no decir, la moral de la institución. Hoy en día, ministro, vemos el papel neurálgico de las Fuerzas Armadas en apoyo, por ejemplo, a nuestra Policía Nacional, que tiene, naturalmente, según la Constitución, el orden interno, pero las Fuerzas Armadas tienen un papel central e importante, cómo no. Vamos al tema de esta alianza que planifica la instalación de una planta de ensamblaje del Consejo Industrial de FAME, aprovechando justamente la infraestructura, pero sobre todo la transferencia tecnológica. ¿Qué significa? Claro, en caso de FAME, como he explicado, ha firmado un contrato. Ellos firmaron primero en el mes de mayo, firmaron un convenio con la industria coreana, particularmente con Hyundai Rotem, para la fabricación o la cofabricación de vehículos blindados y vehículos especiales. En esta oportunidad lo que se ha hecho es reafirmar este convenio para la construcción de una planta de ensamblaje. Entonces ya estamos hablando de cosas mayores. Cuando usted dice cofabricación, tenemos que entender que el Perú obviamente es un país en línea ascendente en estos temas y se cuenta con los recursos. Es ahí justamente la alianza estratégica, ¿no? Claro, justamente la alianza estratégica nos va a permitir que esta empresa coreana invierta para, digamos, desarrollar esa planta de ensamblaje que nos va a permitir paso a paso ir adquiriendo transferencias tecnológicas y que finalmente vamos a llegar en el mediano y largo plazo a la fabricación de manera individual de este tipo de vehículos. Pero no solamente son vehículos blindados, también son vehículos de uso policial e incluso de uso civil. De uso policial. Así es. Interesante. Explíquenos, por favor. Claro, por ejemplo, FAME podría fabricar patrulleros, podría fabricar ambulancias y este tipo incluso hasta esta empresa tiene
tiene, digamos, mucho conocimiento y experiencia en la fabricación de trenes y de tren bala. Entonces, estamos hablando, ahora que estamos hablando del tren bala justamente en nuestro país, ¿no? pues estamos hablando de un potencial enorme donde el límite es el cielo. Así es, Yo el creo que cielo este es un inicio muy importante porque las Fuerzas Armadas no solamente van a generar empleo, van a contribuir a la economía nacional. Así es. Y a la seguridad. Los profesionales se van a especializar y estamos entrando a una nueva era, ¿no? Claro. Además, como decíamos, acá hay un tema de transferencia tecnológica, decía claramente la información. Esta alianza no solo posicionará a nuestro país como referente en la industria naval, en el caso de la Marina, sino que también asegurará el crecimiento económico, la generación de empleo, los recursos destinados al desarrollo o consolidando el impacto positivo de esta iniciativa en beneficio de los peruanos. Yo quisiera agregar, si me permite, por ejemplo, en el caso de CIMA, en este encuentro, en estas reuniones, también se ha decidido, hay un compromiso de Hyundai Heavy para entrar en el trabajo, en la evaluación del desarrollo de unidades submarinas. Entonces estamos hablando de cuestiones, digamos, serias, estratégicas. Así es. Y en el caso de la Fuerza Aérea SEMAN, el compromiso, el acuerdo es para la fabricación de piezas, ya no solo del FA-50 que ya se firmó en el mes de julio, el 3 de julio, sino ahora se ha firmado para la construcción de piezas importantes de un nuevo prototipo de avión que es el KF-21. Ya, y ese es un tipo de avión que evidentemente nosotros no tenemos. Claro, es un avión que no tenemos, pero Obvio. que en el primer caso es un caso de mediano alcance y el otro es un caza, digamos, de última generación. De última generación. ¿Y esa proyección, ministro, hacia cuándo se tendrá en todo caso ya de manera tangible? Bueno, los acuerdos se han firmado en el mes de julio y reafirmado en este mes, y estamos hablando que la era del conocimiento y la tecnología y transferencia tecnológica ya comenzó. Así es. Y sin parar, ¿no? Porque en realidad aquí se tiene lo más importante también, la partida, ¿no? La parte económica, el tema de los acuerdos o las alianzas que se puedan tener con países que evidentemente son potencia en ello y nos garantiza pues la realización, ¿no? Ahora pasemos también a la cooperación bilateral en defensa con el Japón, ¿no? Fomentar las visitas, por ejemplo, recíprocas de delegaciones de ambos países. Hablar del país del sol naciente es evidentemente mucha modernización. ¿Ahí en qué acuerdos se está aterrizando? En el caso de Japón, por ejemplo, es un acuerdos que recientemente se han firmado. No había antecedentes de acuerdos en temas de defensa, pero básicamente está enfocado a 4 aspectos, diría yo, ¿no? Uno, al intercambio en temas educativos, seminarios, conferencias, promover ese tipo de intercambios. El otro aspecto que es la interoperabilidad entre las marinas, en este caso nuestra Marina de Guerra y la Fuerza de Marina de ellos, hacer intercambios, programar ejercicios, y eso prácticamente lo va a inducir o promover que nosotros alcancemos estándares OTAN, ¿no? Y claro. También otro aspecto que es importante también es el intercambio, el encontrar desarrollos tecnológicos de manera conjunta. También estamos hablando de tecnología para el sector defensa, ¿no? Para el sector defensa, con el Japón. Incluso he leído que se trata de fomentar intercambios culturales, ¿no es cierto?, con este país. Yo supongo que aquí marcará también un tema de la capacitación de nuestros marinos, por ejemplo, ¿no?, en los viajes hacia allá. Y por qué no decirlo, es un tema de lazos, digamos, que se fortalecen. ¿Es la primera vez que se está trabajando en ese sentido con esos países? Sí, en el caso de Japón sí, por eso que es importante, porque todos conocemos lo que significa Japón en temas de tecnología, y creo que esto va a traer mucho desarrollo para las Fuerzas Armadas. Ciertamente Japón es uno de los países que de alguna manera impulsó muchísimo la presencia del Perú en APEC también, ¿no? Así es. Así es. Bien, y el día de hoy se ve cristalizado, luego de esta visita, fomentar el fortalecimiento de la cooperación, la mejora, como usted lo señaló, en la interoperabilidad entre la Marina de Guerra y la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón mediante ejercicios conjuntos. Ello, por ejemplo, va a representar que delegaciones japonesas instruyan a nuestros marinos en el Perú. Claro, va a significar un intercambio, o sea, irán delegaciones de nuestra Marina de Guerra a Japón a conocer, a entrenarse también, a intercambiar ideas, que es importante, e igual vendrán también marinos de Japón para también conocer nuestra realidad. Ahora, uno cuando habla de nuestras Fuerzas Armadas, ¿no?, evidentemente, y el respeto que ello imprime, porque son nuestras Fuerzas Armadas,
poco se ha hablado de estos tópicos, digamos, en un TLC, en un Tratado de Libre Comercio o en un Foro Económico Asia-Pacífico como es APEC. Daría la impresión que en esta ocasión ha sido diferente. ¿Qué generó ello, ministro? Indudablemente que, como mencioné, la vinculación entre la seguridad y el desarrollo es notoria. Esto es una muestra de ello, por eso que el enfoque del sector defensa ha sido a temas industriales, a temas de innovación, a temas de desarrollo de tecnología. Y esto es una muestra. Claro. Podría agregar también otro aspecto que no es menos importante, ¿no? Por ejemplo, el acuerdo que se ha firmado entre la Fuerza Aérea y la NASA. Hablamos de CONIDA, exactamente, ¿no? con Estados Unidos, para el desarrollo de un puerto aeroespacial en la base en Talara. Así es. Es importante, ¿no? Y en este último encuentro, lo que se ha firmado, que a partir de 2028 se va a desarrollar, digamos, lanzamientos de cohetes sonda en nuestra base que tenemos en Pucusana. Entonces estamos hablando de desarrollos tecnológicos, claro, pero siempre aprovechando las alianzas y los convenios con países que están más desarrollados. Por supuesto, de eso se trata. Los TLC han sido pues los escenarios, perdón, los APEC han sido los escenarios para nuestros TLCs, ¿no es cierto?, con 14 países del bloque, y viene Indonesia, ¿no es cierto?, justamente Hong Kong también, entendemos que se va trabajando en ello a nivel de nuestras autoridades internacionales, de nuestro Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, de nuestra Cancillería especialmente. Y quiero preguntarle, ahora que tenemos la ocasión, ministro, de tener este diálogo, por el papel de nuestras Fuerzas Armadas. Todo esto que hemos hablado, vaina ¿no?, del desarrollo, de la eficiencia, de la entrega y de la bandera peruana, ¿no?, por donde nos toque, sea en nuestro mar, sea en nuestros aires, sea en nuestras fronteras. Y ahí quiero llegar, el papel de las Fuerzas Armadas hoy en día, porque se pide mucho a la policía, pero en el marco de esta inseguridad también se pide el papel de las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es el rol o cuál es el compromiso? ¿Cómo ve esta situación usted? En realidad, el rol principal que establece la Constitución para las Fuerzas Armadas es claro, ¿no? Defensa de la soberanía, independencia e integridad territorial. Para eso están entrenadas y capacitadas las Fuerzas Armadas, y por ello es el esfuerzo del gobierno para darles las capacidades necesarias para que cumpla este rol principal. Sin embargo, la misma Constitución y las leyes establecen que las Fuerzas Armadas y sus capacidades están al servicio del Estado. Por ello que actuamos en apoyo a la Policía Nacional del Perú para fortalecer la respuesta del Estado ante tanta inseguridad ciudadana. Claro. Yo creo que eso es importante, ¿no? El entender que las Fuerzas Armadas están para ello, para contribuir a cualquier problema que pueda afrontar el Estado. Precisamente en estos días estamos ayudando a las diferentes poblaciones en diferentes lugares ante inundaciones que se han generado, también nuevos incendios que también se han generado, por ejemplo, en Cajamarca, en Piura, en San Martín, en Amazonas. Y las Fuerzas Armadas están participando. Siempre. Eso es creo que la sociedad lo reconoce, y para eso existimos, para eso estamos preparados. Al servicio de su país, ¿no es cierto? Como tiene que ser. Sí, y lo dice bien, ministro, porque ante cualquier emergencia a nivel de siniestralidad, tenemos como un país que hacemos, por ejemplo, simulacros o ejercicios multipropósito, porque nuestro país es variado, es vasto, tenemos todo tipo muchas veces de eventos, ¿no? La naturaleza se comporta así y pues hay que responder, pero está siempre ahí el soldado peruano, está la aviación también, ¿no es cierto?, ayudando y sobre todo canalizando esa ayuda que usted muy bien señala. Han estado en Huánuco, por supuesto, también, ¿no? Así es. En Huánuco, en nuestra selva, los incendios forestales, bueno, el reconocimiento, ¿no?, al trabajo, a las Fuerzas Armadas. Bueno, yo agradezco la oportunidad que me brindas, porque eso permite llegar a la población y darles un mensaje de confianza. Sus Fuerzas Armadas están siempre presentes, están entrenadas, estamos permanentemente preparándonos para cualquier eventualidad, y el gobierno tiene el compromiso de darle las capacidades operativas necesarias para que sean más eficaces. Claro. El pueblo o las Fuerzas Armadas siempre están unidos a su población porque son parte del pueblo. Muy bien. Vamos a ir entonces, ministro, con ese mensaje.